Buenas tardes, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Estoy nuevamente aquí con ustedes para traer un mensaje de la palabra del Señor. Un mensaje que lo he titulado La Salvación. Y en el nombre de Cristo Jesús vamos a hacer esta oración para que la sabiduría y el entendimiento sean abiertos a cada uno de nosotros. Oh Padre Santo, Padre Celestial, Padre amado, Padre Jehová, mi único Dios verdadero, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús y de tu Espíritu Santo, te pedimos que nos abres entendimiento y esa sabiduría para poder explicarle y para que ellos puedan discernir y comprender todo lo que la palabra suya nos manda a través de este servidor. En el nombre de tu Hijo amado y del Espíritu Santo, oh Padre Santo, te doy las gracias y que la gloria y la honra sean para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vámonos para el capítulo San Juan, capítulo 1, versículo 9. En él nos dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Sí, mis hermanos, a esa luz verdadera a la que se está refiriendo Juan es Jesucristo. Jesucristo es nuestra luz, nuestro entendimiento, nuestra visión de ver más allá de lo que uno que esté en el mundo. Porque el cristiano, Jesús le quita ese velo que tiene en los ojos para que pueda ver con su luz, con la luz de Jesús, todas las cosas. Aquella luz verdadera la mandó Dios al mundo para que iluminara a todo hombre. Es una luz permanente, es una luz que vas a tener tú ahí si eres cristiano, si has recibido a Cristo Jesús en tu corazón. Esa luz la que es la salvación, esa luz que nos da el empuje y nos da el coraje para seguir cargando esa cruz, que es lo que nos dice Jesús en los mandamientos, en los evangelios. Entonces, es una luz más potente que cualquier luz que tengamos nosotros en este mundo. Ahora, en el antiguo pacto, no era igual. No estaba esa luz permanente. Sí habían rayos de luz que mandaba Jehová Dios a través de sus profetas. Ahora no, ahora la mandó a través de su Hijo, pero una luz permanente y del Espíritu Santo, porque ahora tenemos la luz en nuestro cuerpo. Y esa luz es Cristo Jesús en nuestro corazón y el don del Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Por eso es que esa luz no se acaba, aunque el enemigo quiera acabarla. Si uno permanece en Cristo Jesús, esa luz permanece en nosotros. Como lo dice en Juan 3, versículo 16. Nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Dios manda a su Hijo unigénito para que creamos en él. Es una orden de su Padre, del Padre Celestial, Jehová Dios. Nos las da a nosotros. Creamos en su Hijo. Ahora tenemos la luz permanente. Esa luz que vino a través de su Hijo unigénito.
porque esta luz no será apagada por nadie. No, esta luz no la apaga ni el enemigo mientras que tú estés en el camino con Cristo Jesús. Esta luz se puede apartar de ti y apagarse en ti solamente si tú estás en pecado. Si tú, siendo un cristiano, y vuelve otra vez a caer de donde saliste, ahí esa luz se aparta de ti. Esa luz se aleja de ti, pero eres tú el que la alejas, no el enemigo, porque si tú estás en el camino con Cristo Jesús, el enemigo no puede hacer nada contra esa luz, ni nadie, porque esa luz te pertenece mientras que tú creas que el Hijo de Dios es nuestro Salvador, que el Hijo de Dios murió en la cruz, que el Hijo de Dios derramó su sangre y limpió todos nuestros pecados para que fuésemos presentados ante la presencia del Altísimo Padre Celestial. Entonces, estemos firmes con Cristo Jesús. Dios Jehová nos dejó los mandamientos. Esos mandamientos están totalmente hechos para que nosotros los cumplamos. Y lo cumplimos porque Jesús lo cumplió. Y nosotros lo cumplimos a través de Él. Porque si nosotros lo seguimos a Él, terminamos cumpliendo esos mandamientos. Y Él nos da el toque final cuando nos juzgue, porque Él conoce nuestros corazones y Él sabe hasta dónde podemos llegar. Pero tenemos que llegar ante la presencia de Dios, limpios y sin arrugas. Eso es lo que el Hijo quiere, que no se pierda nadie, como Él le dijo a su Padre, cuando Él andaba en la tierra y andaba con los discípulos. Le dijo: Padre, los que tú me diste, a todos los cuidé, a excepción del hijo de condenación. Ya eso era muy aparte, pero esos 11 los cuidó, 11. Al otro no fue que no lo cuidó, sino que Él mismo apartó esa luz que tenía con Cristo Jesús y prefirió las tinieblas. Él hizo lo posible para que Él no fuera el de condenación. Pero Él lo quiso así, y por eso les digo, la luz se aparta de ti si usted comete pecados después que has recibido a Cristo Jesús y al Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que cuidarnos y cumplir con esos mandamientos que nos da Jesús. Ahora vámonos para Juan 3:18. Juan 3:17. Juan 3:17. Y dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vea. Hay muchas personas que consideran los 10 mandamientos imposibles de cumplir. Pero yo les digo algo, que la palabra imposible la colocamos nosotros. Pero sabemos que Cristo Jesús nos dio el ejemplo de cómo poder cumplir. Si recibimos a Cristo Jesús en nuestros corazones, el don del Espíritu Santo morará en nosotros. Y llegaremos a la presencia de Dios sin arrugas y sin manchas. Pero creamos en su Hijo, porque Él nos está diciendo: crean en mi Hijo y tendrán vida eterna. Él nos dice: crean en su Padre Jehová. No, Él está diciéndonos: creamos en su Hijo, porque es que en su Hijo está todo. En su Hijo estamos completos, y Él nos lo dice en la palabra. Y si estamos completos, ¿por qué no vamos a hacerle caso a nuestro Padre Celestial? Le hago caso al Padre Celestial y tengo la fe en Cristo Jesús porque Él es mi Salvador.
mi Redentor, el que derramó su sangre, porque Dios es bueno y tiene misericordia de nosotros. Que la gloria y la honra sean para Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, pongamos la fe en Cristo Jesús y creémosle a nuestro Padre Celestial, para que aquellos hermanos que están en religiones y no quieren conocer el Evangelio puro, ellos están caminando bajo las tinieblas del maligno. ¿Sí? Si no reciben el Evangelio puro y creen en palabrerías o creen en otras cosas que le da más libertinaje, le da más libertad, no es sino libertinaje. Jesús nos da libertad, pero el maligno le da libertinaje. Y hay muchas personas que quieren estar en el libertinaje, que tengan más libertinaje que libertad. Y eso es lo que no quiere, porque es que la libertad hay un máximo. De ese máximo ya viene el libertinaje. Y el libertinaje pertenece al maligno, porque ya usted va a hacer cosas innecesarias, cosas que llevan a la condenación, que van contra nuestro Padre Celestial, que va contra los principios del cristianismo. Entonces no hagamos eso. Lleguemos hasta donde está la libertad, porque libertad nos dio Jesús, y estamos libres de esas cadenas que estábamos anteriormente. Ahora sí estamos libres, porque Cristo Jesús nos la dio. Que la gloria y la honra sean para Cristo Jesús. Ahora vámonos para el Juan 19:21, del mismo versículo 3, del mismo capítulo 3, 19 y 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Dan de cuenta, mis hermanos? Era tanto el pecado que los hombres rechazaron la luz para seguir en el pecado, porque en las tinieblas ocultaban sus obras malas, y ahora sigue igual. Mucha gente sigue igual, cometiendo el pecado y diciendo que son personas que creen en un Dios. Pero en un Dios, ¿cuál Dios? Porque yo creo en un Dios vivo, en un Dios altísimo, y un Hijo de Dios que es el que nos lleva hasta la presencia de su Padre. Entonces tenemos que creer en ellos vivos, tenemos que seguirlo conforme nos lo dice la palabra. Los mandamientos es un ejemplo. Ahí nos dice todas las cosas que no debemos hacer, que debemos de abstenernos a no hacerlas. Y eso no quiere decir que eso no es libertad. Eso es libertad, porque hay una cosa que es libertinaje, y no hay que caer en eso, en el libertinaje, porque el libertinaje le gusta al enemigo, al maligno. Nosotros sigamos en la libertad que nos dio Cristo Jesús, esa libertad que Él solo puede hacer que nos ganemos la gloria, porque si estamos en Cristo Jesús, llegaremos al Padre. Ahora miremos el versículo Hebreos 9, 11, 15. Hebreos 9, 11, 15. Pero estando ya presente, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre ni machos cabríos,
ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso, mis hermanos, aquí nos dice muy claro. Jesús es el mediador del nuevo pacto, pero aquellos que estaban en el primer pacto, aquellos que le creyeron a Dios y a su justicia, fueron salvos, para que aquellos que fueron salvos reciban la promesa que Dios hizo a Abraham. Esa promesa que Dios hizo a Abraham, la recibieron los antiguos, ya los que estaban muertos, porque le creyeron a Dios. Y la esperanza de la justicia de Jesús, también la tenían, esa esperanza que Dios le había dicho, que la justicia vendría para ellos. Entonces ellos creyeron, y cuando Jesús bajó, derrotó al maligno, subió y le dio el bienaventurado a todos los que estaban en el seno de Abraham. Fueron libertad, fueron salvos. Esas personas fueron salvos. Fue una persona que han sido, las primeras que han sido salvas han sido ellas. Porque ya habían muerto, porque tenía que hacer así. Ahora a lo contrario. Ahora nosotros tenemos que estar vivos para ganarnos esa salvación. Si tú cometes pecado estando vivo y mueres en ese momento, pecado de muerte, hablo del pecado de muerte, y mueres en ese momento, ¿qué te puede esperar? Solo Cristo sabe. Yo no juzgo, ni tampoco sé, pero sí me enseña que aquel que comete pecado de muerte es grave ante los ojos de Dios y ante los ojos de Cristo Jesús. Entonces no hagamos eso, porque verdaderamente nos habla de condenación, pero no sé cómo actúa Jesús en el juicio de él. Porque como dice él mismo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque yo no conozco corazones, ni sé de nadie simplemente lo que yo vea por encima. Y yo soy fácilmente engañado. El único que conoce los corazones es Cristo Jesús y el Padre Celestial y el Espíritu Santo, porque Él mora en nosotros. Ahora, hay muchos sacerdotes aquí en la tierra que ya no deben de existir. Sacerdotes, ya eso se acabó en el momento en que Cristo Jesús resucitó. En el momento que Cristo Jesús murió, derramó su sangre y limpió pecados a la humanidad, esos sacerdotes se acabaron. Lo que quedaron, el único sacerdote que quedó es Cristo Jesús, el sacerdote del Dios Altísimo. Es el único, es que ahí no lo dice. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Entonces es el único de los bienes venideros, de los que van a venir. Entonces hay muchos sacerdotes que se quieren hacer llamar sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Cómo se le ocurre? Blasfemando, diciendo que él es sacerdote del Dios Altísimo. Como haciéndose pasar como Cristo Jesús. Si el único sacerdote del Dios Altísimo es Cristo Jesús. Que Dios tenga misericordia, que Cristo Jesús tenga misericordia de esas personas que andan blasfemando, diciendo que son sacerdotes de Dios Altísimo. Que hay una tradición que viene en una iglesia, que es la católica, que traen una tradición desde el antiguo pacto, pero eso es una tradición que ellos mismos siguieron manteniendo. Pero en la Biblia no nos dice que
que aquí hay sacerdote para que nosotros nos confesemos, que aquí hay sacerdote para que ellos nos perdonen pecados. Eso es una falsa, pero una falsa tan grande como las mismas catedrales que ellos hacen. Por eso es que nosotros tenemos que leer las Sagradas Escrituras, leer la Biblia para no ser engañados. Porque el que no lee la Biblia los engaña, porque ellos manipulan la palabra del Señor. La manipulan a su manera para que las personas que no la han leído caigan en las garras del maligno. A lo mejor ni ellos saben, porque es que el católico nunca pide sabiduría al Espíritu Santo para poder discernir y escudriñar la palabra de nuestro Padre Celestial. Y caen en ese error, que leen con su sabiduría humana, con su sabiduría terrenal, y nunca piden la sabiduría de lo alto. Y ahí es donde viene el engaño. Me pongo a pensar que sea así, y que ellos estén equivocando muchas personas. Solamente Cristo sabe, como les dije anteriormente, Él es el que lee los corazones, Él es el que conoce los corazones. Nuestro Padre Santo conoce quiénes son y quiénes no son. Por eso que tenemos que estar con Cristo Jesús para obtener esa salvación, que la tenemos aquí, frente a nosotros. Sí, la tenemos a 33 pasos y medio, la vemos, la palpamos, pero tenemos que seguir caminando en el camino con Cristo Jesús, no apartarnos de Él, porque si tú te apartas del camino de Cristo Jesús, esos 33 pasos y medio que nos falta para tentar, para tocar, para agarrar nuestra salvación, se nos pierde, porque vuelves otra vez a la inmundicia. No te salgas del camino de Cristo Jesús, porque Él nos dice: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida eterna. Porque a través de mí llegarán a donde mi Padre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir los consejos que Él nos está dando, leer las Escrituras y caminar con Él. No es imposible. Los mandamientos no son gravosos. Los mandamientos, si estamos en Cristo Jesús, nosotros los vamos a cumplir. Claro, van a decir, entonces nosotros no podemos tener pecado. Sí, si nosotros seguimos siendo pecadores y cometemos pecado, pero pecado sin maldad, que es distinto que yo haga un pecado con maldad. Un pecado con maldad, matar a una persona; un pecado con maldad, engañar a un semejante; un pecado con maldad, ir a fornicar; un pecado con maldad, ir a decir mentiras. Esos son los pecados con maldad. Ahora, un pecado que usted cometa, que diga, hombre, nos encontramos a tal hora, pero voy a ir y no voy. Pero no, no había nada de maldad ahí, porque no fue para nada, simplemente para ir a reunirnos. No fui, ese es un pecado sin maldad. Y esos pecados los tenemos nosotros, porque estamos en la carne. Tratemos que los pecados no sean con maldad, porque si en tu mente está la maldad para ponerle al pecado ese que vas a cometer, ahí sí, ahí lleva mucha cuestión para la condenación. Entonces tratemos de no llegar hasta ese extremo. Estamos en la carne, cometemos pecados, pero que no sean con maldad. Porque el pecado con maldad es el gravoso, es el que es mal, es el que está grave. En Filipenses 1:13. Filipenses 1:13. Filipenses no, Efesio, es Efesio, perdónenme. Es Efesio. Efesio 1:13. Efesio 1:13.
dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, en Cristo Jesús, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Si creemos en Cristo Jesús, somos bautizados y recibimos a Cristo en nuestro corazón, la promesa del Espíritu Santo llegará a nosotros. Si nosotros queremos la salvación, tenemos que oír la palabra de verdad, porque ese es el evangelio para llegar al Padre. Al recibir el evangelio puro, seremos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿De qué promesa estoy hablando? De la promesa que le hizo a Abraham. Esa promesa ahora recae en Cristo Jesús. Todo todo cristiano que cree en Cristo Jesús, que es nuestro Salvador, esa es la promesa continua, pero la continua Cristo Jesús, nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Y lo que promete Dios, todo lo cumple. Entonces sigamos en esa gran promesa que tenemos. Sigamos en Cristo Jesús, cumplamos nuestros mandamientos, no nos apartemos de Él, porque ese es la salvación. El camino, Cristo Jesús. Los mandamientos los cumplimos. Nos vamos con Cristo Jesús y nos vamos acercando más y más a esa salvación que nos puso Cristo Jesús al frente de nosotros. Porque ella nos la dejó ver. Anteriormente, en el antiguo pacto, no la veíamos. Con la muerte de Cristo Jesús, con la sangre que limpió los pecados y con la sangre que derramó por toda la humanidad, Él sacó esa salvación para que todos la viéramos. Y todos la vemos a través de estas escrituras. Y la seguimos a través de Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y como le dije, está a 33 pasos y medio. Simplemente alcancémosla. Cuando usted se agarra de esa salvación, es cuando usted parte de este mundo. Pero ya tú estás agarrado en ella, porque caminaste en ese camino que Cristo Jesús nos dio como ejemplo que digamos. Entonces, mis hermanos, no busquen religiones, busquen el evangelio puro, el de la promesa, ese evangelio que es el que nos lleva a las manos y a los pies del Padre Celestial, Jehová Dios. No miremos religiones. Eso lo que nos lleva es a las tinieblas. Eso es lo que nos lleva a las cosas que no debemos hacer. Sigamos el evangelio que es el de Cristo Jesús, el evangelio puro, el evangelio verdadero. Y ese lo consigue usted aquí en las Sagradas Escrituras. No se pierda de este evangelio, porque este evangelio es el propio evangelio que tú debes de continuar, el que Cristo Jesús nos deja. Sigamos su palabra, continuemos con lo que Él nos ha dado y nos ha dejado como regalo. Los mandamientos que Dios nos dio cuando lo mandó con Moisés. Cumplamos con esos mandamientos. No son gravosos, son mandamientos que uno puede cumplirlos si estamos en Cristo Jesús. Porque si no estás en Cristo Jesús, usted hace un disparate grande. Entonces, mis hermanos, ahora vamos a seguir leyendo en los otros versículos para ver qué nos está diciendo. Vámonos ahora para el versículo. Bueno, ahora vamos a buscar en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 15 y 16. Y eso nos está diciendo: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pues sí, mis hermanos,
Si usted ha recibido a Cristo Jesús en su corazón y has creído en Dios, nuestro Padre Celestial, que Él es el Hijo de Dios y que Él vino a rescatarnos y a darnos libertad y a darnos vida eterna, a dar su vida por todos nosotros. Entonces, si tú recibes, si crees que es el Hijo de Dios y recibes a su Hijo en su corazón y el don del Espíritu Santo, nunca vayas a hacer semejante cosa de entregar tus miembros que son de Cristo, porque en el momento en que tú recibes a Cristo Jesús, dejas de ser miembros tuyos para convertirse en miembros de Cristo Jesús, el cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza de nosotros. Nosotros somos su cuerpo y por eso entonces tenemos que cuidarnos mucho de la fornicación, del entregar el cuerpo a una ramera o a cualquiera que sea, pues a la mujer acostarse con un hombre casado o con un hombre que está comprometido, se le cataloga como una ramera. Entonces, nosotros, los cristianos, nosotros los cristianos somos los más responsables de saber que somos el cuerpo de Cristo. La responsabilidad recae en los cristianos, porque aquel que está en el mundo ignora la verdad y no sabe que sus miembros son de Cristo Jesús. Mas aquel que tiene conciencia de que sus miembros no le pertenecen a Él, porque son miembros de Cristo Jesús, de ninguna manera lo hará. Pero hay de aquel cristiano que, conociendo que sus miembros son suyos, hay de aquel cristiano que, conociendo que los miembros no son suyos, sino de Cristo Jesús, vaya y los entregue a una ramera. Si esa persona antes de recibir a Cristo Jesús tenía demonios, ahora por ese pecado le caerán 7 demonios más. Le será imposible o le será difícil de salir de ellos. Pero mientras tenga vida, Dios tiene misericordia de ti. Arrepiéntate. Y más nunca lo repita, porque puede quedar cegado su entendimiento. No olvides que el hombre que se une a una mujer que no es su esposa, es un cuerpo con ella. Por tanto, son una sola carne. Igual que la mujer, aquella mujer que se una a otro hombre que no es su esposo, es un cuerpo con él. Por lo tanto, son una carne. Aquí tenemos que tener cuidado. Si somos de Cristo Jesús, somos de Cristo Jesús. Nunca nos dejemos tentar por el enemigo, porque esas son patrañas del enemigo. Querer tentar al cristiano, querer llevarlo a donde Cristo lo sacó. Querer llevarlo de donde Cristo lo sacó. El diablo está inquieto cuando la persona se va y recibe a Cristo Jesús en su corazón. Tenemos que tener cuidado y estar en oración con Cristo Jesús, porque es Él el que nos saca de esa tentación cuando ya no podemos resistir más. Pero si estamos orando y fiel en el camino, Él no dejará que el enemigo te lleve hasta ese extremo.
Pero si tú te olvidas de Él y retira tus ojos al enemigo y le da la espalda a Cristo Jesús, Él te deja solo porque te has olvidado de Él. No hagamos eso, porque en Él tenemos nosotros la salvación. Y si nosotros queremos la salvación, tenemos que estar con Cristo Jesús. Ahora vayámonos para Efesios 2:4. 2:4. Efesios 2:4. Dice así, Efesios 2:4 nos dice, 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios es rico en misericordia, pero tenemos que andar con Él, porque a Él también le da ira cuando hay hijos de desobediencia. Por su gran amor con que nos amó. Él es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó y nos ama. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio justamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Por medio de Cristo Jesús. Dios nos amó tanto y tuvo misericordia de nosotros, que mandó a su Hijo a que fuéramos rescatados por su sangre, porque Él derramó su sangre para darnos la salvación. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Después que paga la deuda que tenía con su sangre, Dios levantó a su Hijo y nos sienta en lugares celestiales. Si tú eres cristiano y estás con Cristo Jesús, y andas en Cristo Jesús, y crees en Cristo Jesús, y pones la fe en Cristo Jesús, tu lugar celestial está apartado. Porque Él nos dice, nos sentará en lugares celestiales. Si mueres en Cristo Jesús, tu lugar está apartado. Por eso no nos separemos de Él, porque Él es nuestra salvación, nuestro Salvador. Tenemos que andar con Él. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y justamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos sienta en lugares celestiales con Cristo Jesús porque a Él resucitó. Y al resucitarlo a Él, todo aquel que esté en Cristo Jesús, que haya muerto estando en Cristo Jesús, cumpliendo con los 10 mandamientos y cumpliendo con todo lo que nos dice Cristo Jesús, seremos sentados junto con Cristo Jesús en lugares celestiales. Por eso les digo a las muchachas, a los hombres, a los muchachos también, la vida sexual es muy linda. Nos la dio Dios para que nos reproduciéramos nosotros mismos. Y es muy bonita, pero lo bonito es que esté usted yéndose al altar con su primer hombre, si es mujer. Vaya con su primer hombre al altar. No vaya a estar usando su cuerpo antes de ir al altar con otros hombres.
porque eso está mal. Ante los ojos de Dios no está bien visto, porque tú has entregado su cuerpo a otros hombres antes de que llegara el que te fuera a llevar al altar. Porque ahora los muchachos de ahora están diciendo que primero hay que gozar para después meterse con el hombre que va a quedarse para toda la vida. Pero va a ser como un trapo de inmundicia. Otros se limpian con ese cuerpo de la mujer y llega al matrimonio como un trapo de inmundicia a donde está el hombre. Hombre, también se lo digo a los hombres, no sean trapos de inmundicia metiéndose con otras mujeres. Busque la suya, espere que Dios le dé, reciba el consejo que le da la palabra de Dios. Busquen una persona que sea cristiana. Si usted es cristiano, busque su pareja en la iglesia, pídale a Dios y Dios te dará su pareja de la misma iglesia, ya conociendo de la palabra. Ese hombre tendrá que respetarte hasta cuando te lleve al altar. Esa mujer tendrá que esperar hasta cuando el hombre la lleve al altar. Tienen que tener un trato, un acuerdo entre los dos, porque todos son cristianos. Si ustedes se van antes de ir al altar a hacer relaciones sexuales, ustedes están pecando contra Dios porque ustedes conocen la palabra. Pero si son cristianos, no será la mayoría la que no va a hacer eso. Esperan casarse para después sí tener las relaciones como una pareja normal en Cristo Jesús. Ahí sí ya ustedes no se casan, ustedes no serían dos los que se casaron, ustedes son tres. La mujer tuya, tú y Cristo Jesús, que fue el que les mandó a cada uno su pareja. El matrimonio lo cuida Dios. Cristo Jesús está ahí cuidando ese matrimonio que le dio al hombre, le dio su mujer cristiana, creyente en él, y a la mujer le dio un hombre cristiano, creyente en él, bautizados y bajo la bendición del Dios Todopoderoso. Entonces, esperen que cada uno tiene su pareja. No se desesperen ni tampoco utilicen el cuerpo como un trapo de inmundicia. Porque eso es, si usted se acuesta con uno, con la otra, y con la otra, y con la otra, y con la otra, termina tú siendo un trapo de inmundicia. Y lo mismo la mujer. Si se acuesta con uno, con el otro, y con el otro, y después se va a casar, ya usted llega como un trapo de inmundicia a los pies del Señor. No hagan eso, muchachas. Ustedes que son señoritas y ustedes que son vírgenes, cuiden esa virginidad para el hombre que les mande Dios. Y el hombre cuide también su virginidad varonil para la mujer que le mande Dios. Que sean personas comenzando un trayecto de vida, una familia, hijos que van a venir sanos, con la bendición del Dios Todopoderoso, porque Él unió esa pareja. Esos hijos van a llegar sanos. Usted sabe que ahora hay muchas cosas que salen los hijos enfermos, salen los hijos con un defecto, con otro defecto, con varias cosas. ¿Pero por qué? Porque los mismos padres se prestan para quedar como trapos de inmundicia para después entonces hacer hijos. Y así no es. O si no los hacen con una y con otra y con otra, eso no es así. Eso no está bien ante los ojos de Dios. Cuiden su cuerpo porque ese es el templo del Espíritu Santo. No lo desechen, porque eso es grave. Eso es grave. Ahora vámonos para Romanos 3:22. Vamos a ver. Romanos 3:22.
6:22 es la cuestión. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora que somos libres del pecado y somos hechos siervos de Dios, tenemos la santificación. No vayamos a pecar después que hemos conocido la palabra del Señor y hemos conocido a Cristo Jesús, porque eso se deja para los que están en el mundo, que no conocen de la palabra. Y ellos caen, porque no la desconocen. Pero los cristianos no, los cristianos la conocemos. Tenemos que respetar y dar el ejemplo a los que están afuera, a los que están en el mundo. El ejemplo es el mismo que nos dio Cristo Jesús. Él nos dio ese ejemplo. Sigámoslo. No vamos a tener que pagar muerte segunda por cometer errores garrafales aquí en vida. Porque esta vida física se acaba, pero la vida eterna está allá, esperando que nosotros la cuidemos aquí en esta vida y arrepintiéndonos ante Cristo Jesús. Así que cuidemos esa vida, porque esa vida es lo más preciable, lo más preciado que tenemos, que Cristo Jesús nos dio. Ahora vamos para Romanos 8:32. Y dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Claro que nos va a dar todas las cosas. Si dio su Hijo para salvación de nosotros, porque Él fácilmente hubiera dicho, bueno, los hombres se han puesto unos pecadores, yo voy a salvar mi pueblo y más nada. Aquellos ya queden como quedaron, no quieren hacer caso. Pero no, Dios tuvo misericordia de nosotros y manda a su Hijo para salvar a su pueblo. Y su Hijo, estando en la tierra, se dio que los gentiles, que había muchos gentiles que tenían ansias de Dios, de un Dios vivo, querían un Dios vivo, no lo encontraban. Y Él se dio cuenta que había mucha gente que tenía hambre de Dios. Y Él lo dio a conocer. Y así fue que vino a ser la salvación generalizada para todo el mundo. Por eso es que Cristo Jesús escogió a Pablo, para que le hablara a los gentiles sobre el evangelio puro y verdadero. Y a Pedro para que le hablara a los judíos, al pueblo de Dios, que era más dura su modo de creer. Pero ahí estaban esos dos apóstoles, y con todos los que estaban atrás, que eran los 12 apóstoles. Y después dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Nadie. Nadie va a acusar a los escogidos de Dios, porque si lo escogió Dios, no hay nadie que vaya a acusarlos, porque Dios es el que justifica. Ahora, el 34, ¿quién es el que condenará? Ese sí, aquel que está en el mundo, que le está dando los placeres y pecados a ese lo tiene ahorita dándole el placer a las personas. Gócense de la carne, tengan placer en la carne, todas esas cosas, volviéndolo trapos de inmundicia.
cuando lleguen a la presencia del Señor para el juicio, Él mismo se va a encargar de decir, esos son míos, me sirvieron todo el tiempo, pecaron todo el tiempo, me hicieron caso todo el tiempo, me glorificaban era a mí. El acusador los va a decir y Él se los llevará. Ese es el fiscal que los va a acusar, el enemigo, Satanás. Ahora, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué más quiere? Cristo nos ha dado todo. Mira, Cristo es el que murió y dio la sangre por el perdón de todos los pecados de nosotros, para poder sacarnos de esas cadenas y de esa prisión donde estábamos metidos por culpa de la desobediencia de Adán. Más aún el que también resucitó, porque su Padre lo resucitó. Jesucristo resucitó. El que además está a la diestra del Padre. No por ahí como dicen muchos, que Cristo fue aquí en la tierra y ya en el cielo no hay más nadie sino el Padre. No, allá está el Padre y a la diestra está sentado el Hijo. A la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros, ese es el abogado. El que va a decir, usted no me toca estos, porque estos son míos. Estos se ganaron su salvación conforme le mandamos a decir en las Sagradas Escrituras. Actuaron conforme los 10 mandamientos. Él es el defensor de nosotros. Ahora vámonos para Juan, Primera de Juan. Vámonos para Primera de Juan ahora. Primera de Juan. Dos, 1, 6. Vea. Hijitos míos, dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces tenemos abogado defensor. El acusador es el enemigo. Nosotros tenemos a nuestro Cristo Jesús, el justo, defensor. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿sí? Y no solamente por los nuestros. Se refería al grupo que estaban ellos, con el que estaba Juan, sino también por todo el mundo. ¿Ah? Y esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si usted guarda sus mandamientos, usted está conociendo a Cristo Jesús y al Padre Celestial. Usted lo está conociendo a medida que vayas guardando los mandamientos. Cuando usted fallezca y está guardando los mandamientos, entonces vamos a tener la gloria que nos va a dar con la salvación. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, porque lo dice de boca pero no está haciéndolo como debe de hacerlo. Es un mentiroso, y si es mentiroso es un engañador, y si es engañador, el enemigo está con él. Y la verdad no está en él, porque la verdad no está en él. Y si la verdad no está en él, Satanás es el que está con él, porque él es la mentira. Satanás es el dueño de la mentira y del engaño. La verdad es Cristo Jesús.
Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, porque guardamos la palabra de las Sagradas Escrituras. Esta palabra hay que guardarla en nuestro corazón, pero cumpliéndola, ejerciéndola, haciendo que los 10 mandamientos funcionen en nosotros. Ahora vámonos para Juan 1, 5, 9. Vea lo que dice aquí. Este es el testimonio que da Dios desde el comienzo, cuando la simiente. Creámosle a Dios. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Sí? Nosotros recibimos muchos testimonios. En el templo llegan personas y dan testimonios y nosotros lo creemos. ¿Por qué no vamos a creer el testimonio de Dios? Con mucha más vehemencia tenemos que creer ese testimonio. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Y eso sí es grave. Si usted no cree en el Hijo de Dios, siempre, no porque cuando vino aquí a la tierra, está ya en el cielo a la diestra del Padre, créalo. Si usted no cree en ese testimonio del Hijo que nos está dando el Padre del Hijo de Él, que es el Hijo de Dios, estás haciendo mentiroso al Padre. Y eso es grave. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Por eso les digo, Jesucristo es nuestro Salvador. Porque ahí está la vida eterna. Y en Él estamos completos. Y esta vida está en su Hijo. Está en su Hijo. No dice el Padre, está en mí, sino en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, el Hijo es el del todo, porque el Padre me lo dice. Yo le creo a nuestro Padre Celestial. Si Él me lo dice que tengo que hacer esto, eso lo hago. Eso es ser obediente. Y no hagamos como Adán, que no le creyó lo del árbol, que si comería, moriría irremediablemente. No creyó y ahí están las consecuencias. Nos está diciendo esto nuestro Padre Celestial. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Creámosle. Por favor, creámosle. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero su voluntad, aquí nosotros tenemos un sistema que hay muchos hermanos que dicen, Dios mío, quiero que mi hijo tenga trabajo este año, que no pase de este año, o que yo quiero la casa este año, o que yo quiero el carro este año. Error, no lo haga. Déjelo que sea su voluntad, más no la nuestra. Bueno, mis hermanos, se me acabó el tiempo. Les agradezco mucho la atención y hagamos lo que nos dice la palabra. Me despido de ustedes, no antes agradeciéndole y dándole las gracias a nuestro Padre Celestial, al Espíritu Santo y al Hijo de Dios, que es Jesucristo. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de su Espíritu Santo,
y en el nombre que es sobre todo nombre, que es el del Cristo Jesús, te damos la gracia y te bendecimos y te adoramos y te glorificamos. Gracias, gracias, gracias. Que la gloria y la honra sean para nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.